Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo, la verdad, lo estoy bastante. Sobre todo por el apoyo que tuvo el primer vídeo. Quería agradecerles de corazón por el recibimiento, porque leer sus comentarios y ver que el contenido gustó me da muchísimas ganas de seguir subiendo vídeos. Así que muchas gracias de verdad. Siguiendo con esta línea de hablar sobre Five Nights at Freddy's, hace poco me crucé con algo que me llamó muchísimo la atención, el lanzamiento de un mod que restauraba áreas completas de Security Breach que habían sido eliminadas del juego final. Y no estamos hablando de detalles menores, hablamos de zonas enteras, rutas alternativas e incluso estructuras completas que, por algún motivo, nunca llegaron a la versión que todos jugamos. Al ver la cantidad de contenido descartado, mi sorpresa fue enorme, pero también apareció una pregunta inevitable: ¿qué diablos pasó con Security Breach durante su desarrollo? Porque es bastante fácil notar, incluso a simple vista, que Security Breach no termina de cerrar. Ni como videojuego de terror, ni como entrega de Five Nights at Freddy's. Hay ideas que se contradicen entre sí, sistemas que parecen incompletos o directamente abandonados, decisiones de diseño que no terminan de encajar y una historia que da la sensación de haber sido armada a las apuradas, como si el juego hubiese sufrido cambios drásticos a último momento. Es cuestión de ver los trailers originales y compararlos con el producto final. Personajes como Bunny, que parecían fundamentales para la narrativa, terminan completamente desaprovechados. Áreas que se mostraban como centrales desaparecen por completo. Mecánicas que prometían una experiencia distinta nunca se concretan. Todo esto deja la sensación de que Security Breach es el resultado de una visión que se fue rompiendo por el camino. Me tomé el tiempo de investigar todo esto. Comparé trailers, leí declaraciones del equipo de desarrollo, posteos en redes sociales, especialmente en Twitter, y testimonios de la comunidad, para intentar saber por qué Five Nights at Freddy's Security Breach salió de la manera en la que salió. Tras el lanzamiento de Pizzeria Simulator y Ultimate Custom Night en 2017 y 2018, muchos pensamos que la franquicia de Five Nights at Freddy's había llegado a su fin. No de manera literal, aún seguían saliendo novelas, libros, mercancía y había una película en preproducción. Pero sí daba la sensación de que la historia principal de los videojuegos había concluido. Bajo este panorama, Scott Cawthon tenía en mente desde hacía tiempo expandir Five Nights at Freddy's más allá de Click Team, el motor que había acompañado a la saga desde sus inicios. La idea de llevar la franquicia a otros formatos empezaba a tomar fuerza. El anuncio de un título de realidad virtual fue realmente emocionante para la comunidad, aunque, en ese momento, no había grandes expectativas a nivel narrativo. Help Wanted parecía ser simplemente un spin-off, un juego VR desarrollado por un estudio muy pequeño para esos años, con poca experiencia en videojuegos tradicionales, pero con varios trabajos previos en el área de la realidad virtual que le daban cierto respaldo técnico. La sorpresa llegó el 29 de mayo de 2019, con el lanzamiento de Five Nights at Freddy's Help Wanted. Como ya mencioné, se trataba de un título de realidad virtual desarrollado por Steel Wool Studios, pero rápidamente quedó claro que había algo más detrás de la experiencia. Help Wanted no era un simple spin-off como muchos creían, sino que funcionaba como un título principal, encargado de sentar las nuevas bases de la franquicia tras el cierre del último Freddy's. La recepción fue excelente. Para muchos, Help Wanted pasó a ser considerado el mejor juego de Five Nights at Freddy's hasta este momento. Y fue solo cuestión de tiempo para que Scott llegara a un acuerdo con Steel Wool y les confiara el desarrollo de futuros títulos de la saga. Ese mismo año, más específicamente durante el aniversario de Five Nights at Freddy's, tuvimos en la página oficial de Scott Cawthon un primer vistazo de lo que sería la próxima entrega. La imagen mostraba un gigantesco centro comercial, lleno de locales, luces de neón y un grupo de animatrónicos que parecían ser completamente nuevos. El hype no se hizo esperar, la comunidad entera comenzó a hablar de lo que por ese entonces se conocía como FNAF 9, nombre que surgía tanto por la numeración de los juegos como por pistas ocultas en la página de Cawthon. A finales de 2019 llegó el DLC, Curse of Dreadbear, que volvió a tener una recepción excelente, tanto por parte de la crítica como de los fans. Pero además, el DLC escondía algo más, un camino secreto que nos llevaba a lo que parecía ser el centro comercial de Freddy's aún en construcción, funcionando claramente como un adelanto del próximo gran proyecto. Durante todo este periodo, en la página de Scott comenzaron a publicarse nuevos teasers.
Poco a poco se nos fue presentando al nuevo elenco de personajes y, en especial, a quien parecía destinada a ser la gran villana de esta nueva etapa, Bunny. Controlada por la conciencia de Acton, todo indicaba que sería la figura central moviendo los hilos desde las sombras del centro comercial. Una presencia constante, inquietante, y sobre todo, alguien en quien no debíamos confiar bajo ningún punto de vista. Tras varias filtraciones por parte de Funko, que adelantaron detalles tanto del establecimiento como de los animatrónicos, en septiembre de 2020, durante un evento de PlayStation, se mostró por fin el primer teaser trailer oficial de Security Breach. Por primera vez vimos el motor en funcionamiento y un vistazo al Mega Pixelplex ya abierto al público, lleno de luces, vida y una estética completamente distinta a cualquier FNAF anterior. El hype no hizo más que crecer. Los análisis del teaser inundaron YouTube, creadores pasaron semanas revisando cada línea de diálogo de Bunny, su manera de referirse a nosotros como Gregory y las posibles motivaciones del protagonista, que parecían estar ligadas a amigos asesinados por la propia Bunny o al menos eso era lo que el tráiler dejaba entrever. Gregory, your friends are worried about you. They're here with me. Please come out. Todo esto acompañado por la imagen de un niño llorando en silencio, claramente aterrorizado, mientras era acechado por esta figura disfrazada de coneja. El tono era oscuro, opresivo, y prometía una historia mucho más personal y perturbadora. En ese momento, la dirección del proyecto parecía clara y sólida. Más allá de que los diseños de los personajes generaban cierta división, el beneficio de la duda seguía jugando a favor del juego. Todavía no habíamos visto a los animatrónicos en acción dentro del motor, y todo indicaba que Security Breach iba a apostar fuerte por el terror narrativo. Pero no tuvo que pasar mucho tiempo para que esa percepción empezara a cambiar. En febrero de 2021, aproximadamente 10 meses antes del lanzamiento, se publicó el primer tráiler gameplay del juego, y el fandom explotó. Por primera vez vimos a todos los animatrónicos en movimiento, nuevas áreas del Pixelplex y un apartado visual que destacaba enormemente gracias al uso de Unreal Engine. Todo esto acompañado por una voz masculina que muchos interpretaron como Acton, manipulando a Vanessa y dando a entender que él seguía siendo la verdaderamente detrás de todo. Sin embargo, junto con el entusiasmo, comenzaron a aparecer señales preocupantes. Sectores del gameplay con caídas severas de fotogramas, texturas mal colocadas, iluminación inconsistente y, quizás lo más llamativo, una atmósfera que ya no transmitía el mismo terror que el primer teaser. Aún así, la mayoría de estas críticas fueron ignoradas en ese momento. Estábamos, supuestamente, frente al Five Nights at Freddy's más grande jamás hecho. La franquicia parecía dejar atrás el terreno indie para dar el salto a un título de escala casi AAA, con exploración libre y una ambición nunca antes vista. Cabe aclarar que, previo a este tráiler, Nvidia había presentado un teaser técnico mostrando el juego corriendo con Ray Tracing, que para la época resultaba impresionante. Pero eso era exactamente lo que era, una demostración técnica. No mostraba jugabilidad real ni respondía a las dudas que empezaban a surgir. Ya en octubre de 2021, apenas 2 meses del lanzamiento, se publicó el tráiler final. Y acá algo se rompió. Esto ya no era el mismo juego que habíamos visto al principio. Las escenas animadas tenían un tono mucho más caricaturesco, el apartado visual había perdido fuerza, Bunny parecía relegada a un segundo plano y no había rastro alguno de la voz masculina que había generado tanta expectativa meses atrás. Las sospechas de que algo no estaba funcionando correctamente empezaron a surgir en ciertos sectores del fandom. Pero como suele pasar, el hype era demasiado grande como para frenarlo. Finalmente, el 16 de diciembre de 2021, Security Breach se lanzó oficialmente en PS4, PS5 y PC. El resto de las consolas quedaron relegadas debido a un acuerdo de exclusividad con Sony. Y bueno, lo que pasó después ya es historia conocida. Security Breach salió roto. Con un rendimiento desastroso, especialmente en PlayStation 4, aunque con el tiempo ese terminaría siendo el menor de sus problemas. El Mega Pixelplex, pese a su escala colosal y su despliegue visual, se sentía extrañamente vacío. Había áreas completamente desaprovechadas, como la panadería de Chica, que no cumplía ninguna función jugable real. Otras, como Bonnie Bowl o sectores enteros de Roxy Raceway, parecían existir más como decoración que como espacios pensados para el jugador.
Caminos completos llevaban únicamente a coleccionables sin peso narrativo y incentivo real para ser recolectados. Pero por encima de todo eso, lo que terminó de quebrar al juego, incluso para los fans más acérrimos de la franquicia, fue su historia. Estamos ante una de las narrativas más fragmentadas que ha tenido un videojuego de terror en años. Una historia sostenida por hilos sueltos, donde se nos presenta a una antagonista que casi no aparece, donde los animatrónicos secundarios terminan teniendo más personalidad que el conflicto central, y donde las motivaciones, los riesgos y las consecuencias nunca terminan de quedar claras. Security Breach no falla por contar poco, falla por no saber qué historia está contando. Y lo más importante es que nada de esto ocurre por casualidad. Este vídeo no es una crítica directa al juego. De hecho, considero que en ese terreno ya se ha explorado lo suficiente hasta ahora. Lo que rara vez se discute es algo mucho más interesante, que pretendía ser Security Breach en un inicio. ¿Qué ideas lo impulsaron? ¿Qué conceptos quedaron a mitad de camino y por qué muchas de las decisiones finales parecen tan contradictorias entre sí? Porque detrás de este lanzamiento caótico hay una combinación peligrosa, una ambición desmedida, una comunicación profundamente fragmentada y un estudio que, de golpe, se vio empujado a manejar un proyecto muchísimo más grande de lo que estaba preparado para afrontar. El resultado fue un desarrollo turbulento que se extendió durante años, marcado por parches constantes, actualizaciones gratuitas y la reincorporación tardía de contenido que intentó reparar grietas pero sobre cimientos que ya estaban rotos desde el inicio. Y es justamente ahí donde empieza la verdadera historia de Security Breach. Una historia que no se entiende mirando el juego terminado, sino excavando en lo que fue en sus etapas más tempranas de desarrollo. Para entender por qué la narrativa de Security Breach se siente tan rota, primero hay que asumir algo que suena casi absurdo tratándose de Five Nights at Freddy's. Este juego no fue concebido con una historia cerrada en mente. O al menos, no con una historia tradicional como eje central del diseño. En lugar de eso, Security Breach nació como un juego de supervivencia por tiempo. La idea original giraba en torno a un modo principal donde Gregory debía sobrevivir durante 6 horas dentro del Mega Pizzaplex, gestionando recursos, evitando amenazas y adaptándose a un entorno que iba cambiando con el paso del tiempo. El objetivo no era avanzar por misiones, sino resistir hasta las 6 de la mañana. A medida que las horas avanzaban, nuevas zonas se desbloqueaban, otras se cerraban, y el edificio entraba en distintos estados de funcionamiento. Y aunque ese modo nunca llegó a materializarse, sus restos siguen presentes en la versión final del juego. Un ejemplo claro es el sistema de reseteo al final de cada hora. En Security Breach, el jugador se ve obligado a llegar a una estación de carga para evitar que Moon lo ataque. En el juego final, este evento resulta extraño y poco natural, casi arbitrario. Sin embargo, si lo pensamos dentro de un modo libre de supervivencia por horas, cobra mucho más sentido, una pausa obligatoria, un cambio de estado del mapa, un reinicio del ciclo nocturno. Lo mismo ocurre con una de las mecánicas más criticadas del juego, la obtención de mejoras para Freddy a través de las partes de otros animatrónicos. En la versión final, estas misiones se sienten como desvíos innecesarios del objetivo principal de Gregory, que supuestamente es escapar. Pero en un contexto de supervivencia y exploración abierta, estas mejoras funcionarían como progresión natural, herramientas para resistir más tiempo, acceder a nuevas zonas y adaptarse a amenazas cada vez mayores. Incluso se encontraron referencias dentro de los archivos del juego a un Bunny Meter, un contador que se llenaba si el jugador permanecía demasiado tiempo quieto o escondido. Esta barra penalizaba la pasividad, forzando al jugador a moverse constantemente por el Pizzaplex. Si el medidor se llenaba por completo, Bunny comenzaba a perseguir activamente a Gregory, funcionando como una amenaza persistente durante toda la noche. Una mecánica que encaja perfectamente con un juego de supervivencia pero que quedó completamente fuera de lugar cuando el diseño cambió. A todo esto se le sumó uno de los mayores problemas del desarrollo, las versiones para consolas de anterior generación. Security Breach ya tenía serios problemas de rendimiento en PC y PlayStation 5, llevar esa misma experiencia a PlayStation 4, y más tarde a Nintendo Switch, fue, directamente, inviable. Esto provocó recortes masivos en el diseño del juego. Se estima que el Mega Pizzaplex original iba a ser hasta 3 veces más grande. Se eliminaron áreas completas, incluso algunas que aparecían en los tráileres.
Otras zonas fueron selladas con puertas, reducidas de tamaño o maquilladas visualmente, reemplazando escenarios renderizados en tiempo real por imágenes estáticas de baja resolución. Todo esto ocurrió en etapas muy avanzadas del desarrollo, llegando a hablarse de apenas 6 meses antes del lanzamiento. Este recorte tardío explica muchas cosas, los huecos narrativos, las áreas desaprovechadas, y esa constante sensación de vacío que transmite el Pixaplex, un espacio enorme que rara vez se siente vivo o funcional. Como si eso fuera poco, el desarrollo de Security Breach estuvo completamente atravesado por la pandemia. El trabajo remoto fragmentó al equipo, ralentizó procesos y complicó la comunicación interna. Pero incluso por encima de eso, hubo una falla todavía más grave, la comunicación entre Scott Cawthon y Steel Wool Studios. Y el mejor ejemplo de esto es Burn Trap. Según declaraciones posteriores del propio Cawthon, Burn Trap nunca fue pensado como un jefe final activo ni como una presencia física dominante. Su idea original era la de un elemento casi ambiental, un objeto estático, una figura en descomposición que el jugador vería ocasionalmente, asomándose entre las sombras o entre la maquinaria. Una presencia inquietante, simbólica, que sugería que algo del pasado seguía enterrado bajo los cimientos del Pixaplex pero sin enfrentamientos directos. Steel Wool, al recibir el modelo y su ubicación sin una explicación clara de su rol narrativo, asumió que, por el peso histórico de William Afton, este debía ser el clímax del juego. Así nació la batalla final, una secuencia cinemática extensa, una pelea confusa y un enfrentamiento que terminó generando más preguntas que respuestas. ¿Y por qué pasó esto? Porque Cawthon optó por no compartir la historia completa durante el desarrollo. En lugar de un guión estructurado, entregaba lo que él mismo describió como piezas de un rompecabezas, instrucciones específicas, acciones puntuales, objetos colocados en lugares concretos, sin explicar el contexto general. Su temor era que conocer la historia completa aumentara el riesgo de filtraciones y arruinara el misterio para la comunidad. La intención era que los desarrolladores conectaran los puntos de la misma forma que lo harían los jugadores. Pero en un entorno de desarrollo profesional, esta estrategia fue desastrosa. Sin una visión narrativa clara, Steel Wool comenzó a interpretar esas piezas de forma independiente, construyendo una lógica interna que, en muchos casos, se alejaba por completo de la visión original de Cawthon. El resultado fue Security Breach, un juego atravesado por ideas brillantes, conceptos ambiciosos y decisiones contradictorias, donde el diseño, la narrativa y la jugabilidad nunca terminaron de alinearse. Y la verdad es que todo esto frustra. Frustra conocer lo que Security Breach pudo haber sido en sus inicios. Más allá de que, personalmente, no creo que hubiese terminado siendo un juego verdaderamente aterrador, ver ese proyecto con una forma más clara, más coherente, es algo que me habría encantado experimentar. Por eso recomiendo mucho probar el mod de contenido recortado de Security Breach, no es una solución, pero sí una ventana a las ideas que alguna vez estuvieron sobre la mesa y que nunca llegaron a concretarse. Pero también creo que no todo salió mal después de Security Breach. Paradójicamente, tuvimos que tener un juego roto para que Steel Wool pudiera hacer Ruin, un DLC que viene a corregir muchas de las fallas narrativas y de tono del juego base. Tuvimos que pasar por un Security Breach fallido para llegar a Secret of the Mimic, un proyecto de menor escala, mejor optimizado y claramente más consciente de sus límites. Un juego que demuestra que el estudio aprendió de sus errores. Y en ese sentido, Steel Wool supo redimirse. Los títulos que vinieron después muestran un equipo mucho más seguro de lo que quiere hacer y de hasta dónde puede llegar. Fracasaron, sí, pero gracias a eso hoy están en un camino muchísimo más sólido. A mí, personalmente, me resultó súper interesante investigar este lado de Security Breach, un aspecto del juego del que casi no se habla. Y creo que deja una moraleja muy clara, a veces no se trata de ser más ambicioso, sino de ser más consciente. De empezar con algo más chico, de escalar los proyectos de forma progresiva. Security Breach fue un salto demasiado grande para el estudio en ese momento, y probablemente habría funcionado mucho mejor como una experiencia más corta y contenida. Pero lo que pasó, ya pasó. Y es valioso reconocer cuando un estudio aprende de sus errores y decide hacerlo mejor. Ustedes también pueden hacerlo. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, pueden dejar su like y comentar qué fue lo que más les llamó la atención. Yo soy Jacobo, y me despido. Hasta la próxima.